pero que ahora por tu gracia, por tu gran Hoy, bueno, hemos venido estudiando, hoy llegamos a como la parte final del tema de el propósito de la palabra de Dios. Hoy estudiamos como uno de los últimos temas que hemos venido estudiando. Hemos estudiado 15 propósitos, hoy ya llegamos al último y podemos decir que estos estudios nos muestran la riqueza de la palabra de Dios o lo que viene a cumplir a nuestras vidas, cómo se convierte en algo tan importante, tan valioso para nosotros. Y es lo que el día de hoy vamos a terminar de estudiar. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice la escritura de la siguiente manera, Isaías capítulo 40, versículo 8, dice la palabra del Señor. Así, a todos los que nos ven a través de las redes, les bendecimos que la gracia que como la palabra dice en Filipenses 4:7, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, y que la palabra de Dios hoy podamos recibirla con esa disposición, con esa alegría. Dice así la escritura, Isaías 40, versículo 8, dice, sécase la hierba
marchítese la flor, mas la palabra del, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Leámoslo una vez más. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Creo que el tema que vamos a estudiar el día de hoy, el último tema, es que la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Y es algo que es bueno que empecemos como a estudiarlo porque la escritura dice, en muchas partes hace referencia a esto y vamos a estudiar el por qué y a qué hace referencia este versículo. ¿Por qué? Porque a veces como seres humanos como que no lo entendemos y cuando a veces se vuelve como una frase que uno empieza a repetir, pero como que a veces no tiene claro el por qué la Biblia dice esto y a qué hace referencia. Y alguno de ustedes se ha preguntado, y miren, yo empezaba a indagar este texto y decía, Dios, ¿a qué hace referencia esto? ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué la Biblia compara y hace referencia a la hierba dentro de un contexto que habla de que la palabra de Dios permanece? Y yo me empezaba a investigar, por ejemplo, acerca de los girasoles. ¿Usted sabe cuánto tiempo dura un girasol desde que nace hasta que el girasol florece y se seca? ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura eso? ¿Alguno de ustedes ha leído, ha investigado eso? ¿Ha cultivado girasoles? ¿No? ¿No? ¿Alguna vez ustedes no? ¿Cuánto tiempo le ponen que dura ese proceso desde que la mata germina hasta que ya muere y nuevamente quedas en la semilla? ¿Cuánto tiempo podría pasar? ¿3 años, 4 años, un mes, 2 meses, 6 meses, un año? ¿Cuánto dirían que pasa? ¿Cuánto tiempo se demorará? ¿No? ¿No le ponen? ¿Cuántos dijo hermana Liliana? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 2 años. Pues yo empecé a investigar y se dice que un girasol pasa aproximadamente entre de 3 a 5 meses, dependiendo, bueno, de factores climáticos. Pero ese es el tiempo el que demora desde que nace hasta que florece y se seca. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo dura la flor? Así en el girasol cuando ya, bueno, valga la redundancia, florece. ¿Cuánto tiempo dura esa flor ahí antes de secarse? ¿Cuánto tiempo le pone usted? Por ahí unos 15 días, dice mi hermana. ¿Qué dice mi hermana? No es mucho. Pues las investigaciones, vuelvo y digo, depende del clima, el lugar donde esté, varias cosas que se le haga, pero sí sé que puede durar entre a 2 a 4 semanas. Eso es el tiempo que dura el girasol ahí, digámoslo así, florecido. Y luego se seca y bueno, ya queda la semilla y se vuelve a repetir el proceso. Pero eso es lo que, digámoslo, dura el tiempo de la hierba, de puede ser de la mata, y habrán muchas otras que pues la verdad no sé, pero tal vez habrá alguien que sepa más de matas y, pastor, tales matas dura tanto tiempo. Entonces, eso es lo que dura, digámoslo, la gloria o el proceso de vida de una mata. Y la palabra de Dios está comparando un proceso, digámoslo, que se vive aquí en la tierra con la palabra de Dios. Algo que perece, algo que dura un tiempo, comparado con algo que dice, eso nunca, nunca, nunca va a pasar. Siempre lo que Dios dice va a permanecer. Es decir, no pasa, permanece y permanece, y es la palabra que uno encuentra en la Biblia, que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué le cuento esto? Y aquí vamos a empezar a estudiar. Porque cuando usted lee y empezamos a ver un contexto bíblico, la palabra de Dios, cuando usted lee el libro de Isaías, usted se encuentra que el libro de Isaías, si no estoy mal, tiene 66 capítulos, confirmémoslo por aquí. Isaías tiene 66 capítulos, si no estoy mal, sí, 66 capítulos tiene Isaías. Y el libro de Isaías se divide en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 hasta el capítulo 66.
Así usted va, cuando usted lee este libro y lo estudia, se da cuenta que hasta el capítulo 39 de Isaías, usted encuentra básicamente juicios de lo que Dios va a hacer con naciones, incluido Israel, Judá y algunas aledañas, de lo que Dios va a hacer por su maldad, por su desobediencia, por haberse apartado de los mandamientos del Señor y por hacer cosas que no deben de hacer. Y usted hasta el capítulo 39 encuentra la historia de un hombre que se llama Ezequías, el cual, pues Dios dice que por haber desobedecido, sus hijos van a ser llevados cautivos. Y efectivamente, una vez que Isaías profetiza eso, 100 años después, la ciudad de Jerusalén es llevada cautiva por los babilónicos. Y hasta el capítulo 39 usted básicamente habla, muchos capítulos hablan de los juicios de Dios que va a traer sobre la tierra en general, incluido Israel, incluido Judá y pueblos aledaños. Pero de ahí en adelante encuentra a usted ver el primer versículo, cuando usted lee el capítulo, versículo 1, el capítulo 40, usted encuentra una palabra que dice consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios. Y a partir del capítulo 40 en adelante, usted empieza a ver unos mensajes. Está el famoso versículo, usted se sabe que, usted recuerda que dice Isaías 41:10. ¿Qué dice Isaías 41, versículo 10? Él no temas, Él eres mi siervo. Y empieza usted a encontrar mensajes, esas promesas que usted ve en afiches por ahí. Tal vez en su casa usted tenga uno de estos versículos de Isaías, porque empieza a hablar unas palabras que para muchos se han convertido en promesas de no temas, yo estoy contigo y voy a abrir puertas. Y usted empieza a ver palabras que hablan de las maravillas que Dios va a hacer. Pero, ¿saben? Es donde es donde para algunos dicen que es un poco paradójico, es como un poco raro, porque dicen, pareciera que a partir del capítulo 40 se empieza a hablar desde otro tiempo. Es decir, como que Dios dijera, Israel, tranquilos, que su castigo ya pasó. Tranquilos que lo que yo dije que iba a hacer con ustedes por la maldad, eso ya pasó y de aquí en adelante empieza un proceso de restauración, empieza un proceso donde yo voy a ustedes a respaldarlos, los voy a ayudar y me voy a empezar nuevamente a mostrar y les voy a ver que yo soy Dios, y Dios empieza a hablar de las maravillas que Dios va a hacer con Israel. Y es donde les empieza a recordar, y este versículo 8 que decimos que la hierba se seca y la flor perece, pero que la palabra de Dios permanece para siempre, está dentro del contexto en el que Dios dice, miren, yo un día les prometí que los iba a castigar, pero también prometí y les hablé de que yo los iba a volver, digámoslo así, a restaurar, que Dios iba a volver a Israel, volverlo a esa ciudad hermosa que fue esa ciudad donde se veía la gloria del Señor. Y es donde dice Dios, porque mis palabras permanecen para siempre. Porque la hierba dura, tal vez sí, si hablamos del girasol, dura 3 a 5 meses, pero mi palabra permanece para siempre. Porque yo dije, prometí que los iba a castigar, pero también prometí que yo los iba a restaurar. Y lo que yo digo se cumple. Y bajo ese contexto, bajo ese principio, es que se encuentra la palabra de Dios, de que Dios lo que promete, lo cumple. Y es donde dice, porque en este mundo terrenal las cosas que vemos suelen pasar, pero lo que Dios ha dicho, eso permanece para siempre. Por eso volvámoslo a leer este versículo nuevamente. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, como alguien que le empieza a recordar a este pueblo que está cautivo, le dice, miren, ustedes saben que la flor se seca, la hierba también, pero nunca olviden que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Ustedes se imaginan cómo podría estar una persona que lleva viviendo, es decir, que nació dentro de la cautividad o que ya está viejito porque llegó, digámoslo así, niño, y que toda su vida pasó siendo esclavo. Pasó su vida siendo, digámoslo así, prisionero de un pueblo babilónico, el cual los oprimen, el cual, digámoslo así, los subyugan, el cual le hacen la vida tan difícil. ¿Usted se imagina cuál puede ser el estado de ánimo de estas personas?
De por sí lo que Dios empieza a hacer a través del capítulo 40 en Isaías es volver como a restaurar la confianza de un pueblo que piensa que Dios los ha abandonado, que Dios los ha dejado, que Dios definitivamente los dejó a la deriva. Y esta palabra dice, miren, acuérdense que la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios ha prometido de que Dios nos iba a restaurar y que Dios nos iba a volver y que después de este castigo, lo hablo parafraseando a nivel general, lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, lo que empiezan a hablar todos esos profetas, es que Dios nos va nuevamente a rescatar y nos va a volver a nuestra tierra y que nos va a volver a restaurar y que ahora le buscaremos y seremos nuevamente su pueblo, porque Dios está diciendo, porque lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Porque reitero, Dios le está hablando a un pueblo que está lleno de temor. Por eso dice, no temas, yo soy tu Dios. Porque hay un pueblo o nace dentro de un contexto donde hay gente que te violenta, donde hay gente que se está aprovechando, digámoslo así, de su poder, de su jerarquía, para humillarte, para oprimirte, para explotarte. Y eso cuando una persona nace dentro de ese contexto, pues imagínese cómo podrá estar su pensamiento, qué podrá pensar. De por sí algo que la vi, cuando usted lee todo este capítulo, y lo vamos a ver más adelante, es donde Dios empieza a hacer un comparativo. En el versículo 25 les dice, ¿y ustedes con qué me van a comparar? ¿A qué me haréis semejante? Y cuando usted lee estos capítulos 40, 41, 42 y estos versículos, usted empieza a hablar cómo Dios dice, miren, los ídolos que ustedes ven en Babilonia son cosas que la gente hace de pino, de cedro, de madera. Es una persona que va por allá, digámoslo así, al monte, corta un palo, lo corta para leña y dice, esta parte la voy a usar para hacer mi comida y el resto, y dice, y con lo que sobra, ¿qué se hace? Se hace un ídolo, dice, y a ese le empieza a adorar, a ese ídolo le empieza a ofrecer incienso, le empieza a hacer rogativas. Y es donde Dios empieza a mostrar que hay un pueblo que se llama Israel, el cual ya ahora lo que empieza a mirar son ídolos y que en cierta manera se ha empezado a olvidar de Dios, se ha empezado a alejar de Dios. Y Dios les empieza a decir, miren, acuérdense que lo que yo les dije que iba a hacer, eso permanece para siempre. Y vaya preguntándose por un momento, ¿por qué la palabra de Dios dice que sus palabras permanecen para siempre? Es más, haga esta pregunta. ¿Usted se acuerda alguna promesa que le haya hecho su papá? ¿Su padre alguna vez le ha hecho alguna promesa? La pregunta es, ¿se la cumplió o todavía no? O todavía dice, hijo, pronto se la voy a dar. Conozco casos de personas que su padre alguna vez le prometió algo. Conocí el caso alguna vez de una persona que un tío le prometió que él iba a dar estudio, que él cuando ella creciera le iba a enviar a la universidad. Y esas son las promesas de un tío sobre una muchacha. Y esa muchacha tenía la esperanza de que cuando creciera, pues su tío le iba a dar estudio porque su tío tenía capacidades económicas para hacerlo. Pero resulta que un día su tío lo mataron. Y resulta que aquella promesa que el tío le había dado de que le iba a dar estudio no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque el tío es como la hierba, no permaneció para siempre. Entonces las palabras que él prometió no las pudo cumplir porque él era, digámoslo así, pues no es Dios, entonces no permanece para siempre. Entonces, como no permanece para siempre, pues resulta que la parte económica del tío pues ya no se pudo seguir sosteniendo, es decir, sus hijos, su esposa, no pudieron cumplir la promesa que su tío le había hecho, porque la verdad no sé hasta el momento si fue por cuestiones bueno, económicas, pero el asunto es que esa muchacha decía, no, mi tío a mí no me lo pudo dar, no me pudo dar lo que yo quería hacer. Y es donde uno empieza a ver muchos seres humanos que han hecho promesas, y no digo que todos, pero hay unos que no las han podido cumplir por X o Y motivo, algunos por cuestiones de salud, le digo, algunos hay casos muy trágicos porque aquel que le prometió perdió la vida, porque las condiciones económicas cambiaron, porque tal vez antes tenía un empleo, tenía altos ingresos, pero resulta que ahora no los tiene. Y aquello que alguna vez prometió que iba a hacer, ahora no lo puede cumplir. Aquello que dijo que iba a hacer, ahora no lo está haciendo, porque algo cambió. Y donde nosotros empezamos a decir, pero Dios es diferente, Dios no es como la hierba, es decir, no perece, no se seca.
Dios permanece para siempre. Y lo que vamos a empezar a mirar es que lo que Dios dijo no se acaba porque Dios nunca deja de existir. Porque Dios nunca deja, digámoslo así, de vivir. Y por eso sus palabras, sus promesas son hasta el final. Y hoy nosotros empezamos a decir, ah, claro, esto empieza a tener sentido, esto empieza a tener razón, porque como Dios nunca muere, como Dios es eterno, por eso sus palabras permanecen para siempre. Porque si Dios dejara de existir, probablemente muchas de sus promesas hasta ahí llegarían. Y yo empezaba a investigar, ¿saben? Y este contexto, a mí me gusta que estudiamos el contexto, este capítulo 40 empieza a hablar acerca de la gloria, de hay cosas que pueden tener ser hermosas como un girasol. ¿A ustedes les gustan los girasoles? ¿Les han dado alguna vez algún ramo de flores con un girasol o no? ¿Sí le han dado flores con algún girasol? No. Creo que son un poquito costosos. ¿Ah? De esos, pero sintéticos. Eso sí. Y ese es, mejor dicho, hasta ahora lo tengo. Ese ya lleva un poco de tiempo ahí. Bueno, porque es sintético, ¿no? Pero, ¿saben? Cuando hablamos de algo, una flor natural es algo que dura, vuelvo y le digo, dura cierto tiempo. Pero dice Dios, mire, en este mundo hay cosas que son así, que son duraderas. De por sí, por eso usted y yo no tenemos confianza en el hombre, porque hay cosas que el hombre promete y pueda que tenga la intención, pero hay cosas que a veces, más miren, aquí hago como un tema, ¿no? En el tema de prestar plata, yo conozco gente que pueda que tenga la intención de pagar, pero a veces se presentan cosas que no se tenían previstas. Jason, creo que hay que acomodar la motico, ¿viste ahí? Para acá. Ahí. Pero entonces a veces hay cosas que no se tenían previstas y es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar y por eso el tema de prestar dinero a veces es complicado. Dice, es mejor regale que en vez de prestar, porque pueda que la gente hoy en día tenga tal vez la forma de hacerlo, pero pueda que el día de mañana, no sé, le pasó algo, algún imprevisto, alguna crisis, lo dejaron desempleado y lo que lo que pensó hacer, la promesa que hizo de pagar, pueda que ahora no tenga la forma de hacerlo. Y es por eso que nosotros sabemos que en la humanidad, pues dice Dios, no confíe, porque pueda que alguien a usted le haya prometido una ayuda, pero pueda que luego diga, no, no pude. Y yo conozco casos de padres que un hijo, un padre le hizo una promesa, hijo, yo le voy a ayudar. Y el día que llegó el momento, papá, necesito esto, y resulta que no, no, ya no tengo. Y lo que te iba a prometer, no. Y saben, no sé si usted lo ha vivido, pero yo lo he vivido. Alguna vez alguien me hizo una promesa, hágale que yo le ayudo con tanto, yo no como que esperanzado, hágale que tanto me va a dar 3 millones y llegó la fecha y resulta que no. Porque pueda que esa persona, o yo no sé a veces si, a veces uno no sabe realmente con qué intención lo hizo, pero yo entiendo que algunos pueda que tengan la intención, pero a veces no hay la forma y resulta que no, no hubo, porque el negocio que pensó que le iba a salir no le salió, porque aquello que pensaba que le iban a dar, no, no está, entonces ahora pues no le puedo dar. Y es donde nosotros empezamos a decir, pero Dios no es así, porque Dios nunca pierde su poder, porque Dios nunca pierde sus capacidades, nunca pierde sus atributos, y por eso Dios lo que Él dijo lo va a cumplir, porque Él, reitero, no pierde ni su poder, ni no varía, ni no cambia. Y eso es lo que hace que su palabra permanezca para siempre. Porque acá en este mundo, pues las cosas son perecederas, son cambiantes. Y Dios empieza a hablar, y este contexto habla también acerca de cómo Dios compara su grandeza con las naciones. Cómo Dios compara su poder, sus palabras con lo que dicen los imperios que en ese momento estaban, digámoslo así, gobernando. Y es donde, cuando uno empieza a hablar de Jerusalén, aquella ciudad la cual Dios está hablando de que va a volver a reconstruir y que va a volver a edificar, la ciudad de Jerusalén, miren, duró aproximadamente 400 años en un momento de gloria. Jerusalén donde Jerusalén tuvo, miren, poder político, tuvo riquezas, tuvo esplendor, religiosamente estuvo muy bien, duró aproximadamente 400 años. Después de los 400 años, Jerusalén fue destruida por Babilonia. Y donde Dios empieza a comparar, dice, miren, mi gloria con la gloria de las cosas humanas. Jerusalén duró 400 años. Cuando usted ve la historia del imperio babilónico, este imperio, miren, duró aproximadamente 1300 años, duró este imperio desde que fue fundado hasta que terminó el imperio de Babilonia, perdón, 1500 años. Y el imperio asirio
Si usted dice, pastor, ¿de qué me está hablando? Si usted empieza a leer la palabra de Dios, pues se va a empezar a hablar de que hay gente que está gobernando, digámoslo así, unos territorios. Y el imperio asirio duró aproximadamente también 1400 años. Y duraron 400 años en su mayor auge, donde estuvo gobernando muchas tierras. El resto fue una nación pequeña que fue creciendo. Pero es decir, imperios, naciones que fueron muy grandes, muy poderosas, pero que algún día llegaron al final. El último imperio que existió así muy grande que la Biblia narra es el imperio romano, el cual también en algún momento de la historia llegó a su final y dejó de ser tan grande y dominar casi parte todo el mundo allá, la parte de Europa y todos sus alrededores, y llegó a exterminarse. Porque dice, miren, porque todo lo que hay aquí en la tierra es como la hierba, es perecedero. Duran 6 meses, dura un año, duran 100 años, duran 400 años, duran 1000 años, pero hasta el punto de que terminan. Y todo en esta vida, dice, no permanece para siempre, pero lo que permanece para siempre es lo que Dios dijo. ¿Y por qué permanece para siempre? Porque Dios nunca deja de existir. Porque, y eso es lo que hace que sus palabras hasta el día de hoy se cumplan. Porque esta palabra que usted y yo tenemos aquí, miren, teológicamente, la humanidad lleva aproximadamente unos 8000 años de existencia. Yo sé que la ciencia dice que llevamos yo no sé cuántos millones, pero teológicamente la Biblia muestra que la humanidad lleva aproximadamente 8000 años, haciendo más o menos un promedio. Pero donde nosotros empezamos a ver de que Dios lo que prometió lo ha cumplido. Lo vemos desde Génesis, que prometió que iba a enviar un Mesías y pasaron aproximadamente 4000 años, 6000 años, y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Y por eso es que usted y yo hoy en día decimos, nosotros confiamos en el Señor, que lo que Dios dijo, así va a suceder. No importa el tiempo que para nosotros pueda ser corto o mucho, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Y hoy nosotros tenemos esa convicción en nuestra vida, que las palabras de Dios permanecen para siempre. Por eso nosotros estamos cada día seguros y estamos cada vez confiados, que todo en este mundo va a pasar. Todo en este mundo es pasajero, pero lo que Dios ha dicho, mire, nunca será eliminado y nunca se va a secar. Ese es nuestro principio de vida. Por eso, los que acaban de llegar, Isaías 48, Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ustedes recuerdan el dicho que hay por ahí, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. ¿Han escuchado ese refrán por ahí? No hay, mire, de por sí yo investigando esto me encontraba que hay una canción y yo me acordé que hay una canción en el mundo que la gente le gusta mucho y usted en las cantinas la escucha demasiado, que no hay mal, es de un artista que se llama Charrito Negro y yo me acordé de esa canción porque yo la llegué a cantar y me acuerdo que esa canción habla acerca de eso, de que no hay mal que dure 100 años y ni cuerpo que lo resiste y hay mucha gente que canta esta canción como con, ah, sí, es verdad, y hace referencia como a citar cosas de la vida que a veces están complicadas y dice, ah, pero eso todo pasa, todo como que llega a su final y vienen nuevas etapas y vienen nuevos tiempos. Y esa es la forma en la que la gente a veces recita esta palabra. Pero lo que empezamos a nosotros a mirar y lo que la Biblia nos muestra es que en esta tierra todo es vanidad, todo es pasajero. Hoy estamos, mañana ya no sabemos. No sé si la hermana de Viena que el día domingo, a mí que me pasó, si los que me dieron el día domingo me dio como un dolor por ahí. Resulta que yo amanecí, no, el domingo no me pudo hacer lo que se había planeado porque algún imprevisto se presentó. Y uno dice, no, en este mundo uno no tiene nada seguro. Lo único seguro es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho y que nosotros confiemos en ello. El resto no se sabe, el resto es incierto, porque acá pues somos seres limitados, somos infinitos, tenemos, digamos así, somos mortales, pero lo que es de Dios sí es incorruptible y eso permanece sí o sí. Por eso nosotros estamos en este proceso de Dios, que cada vez confiemos en las palabras que el Señor nos ha prometido, porque el que lo prometió es eterno, porque el que lo prometió vive por los siglos de los siglos y eso nunca terminará. Por eso
Es que el mundo y el mundo, usted y yo lo sabemos y tenemos esa, bajo el mundo tiene esa percepción y usted llora en Dios, pues estamos mucho más seguros que todo lo que pues está en esta tierra es pasajero. Por eso usted y yo no nos aferramos. Por eso es que hace un tiempo atrás hablábamos de que para usted y para mí, mire, ni nuestra mamá, ni nuestro papá, ni los hijos, ni el esposo, mejor dicho, ninguna otra cosa, nosotros estamos fundamentados sobre eso, porque eso es incierto. Porque nosotros, miren, no sabemos, miren, pueda que algo para usted y para mí sea muy preciado, sea muy importante, pero no sabemos cuánto va a durar. Y ojalá, bueno, yo le digo, hay gente que eso que es preciado lo tienen y en cierta manera como que todo funciona muy bien, pero hay personas que por X o Y motivo, eso en lo cual se apoyaban, un día deja de existir y hasta ahí llegó la vida, hasta ahí llegó la felicidad, hasta ahí llega el gozo. Por eso es que usted y yo ahora en el Señor, nuestro fundamento, digámoslo así, nuestro motivo es el Señor, es Dios. Porque si es algo de esta tierra, pues imagínese, si el motivo de su gozo tal vez es su parte financiera, ¿qué pasaría si llegara a perderlo? ¿Cómo quedaría su ánimo? ¿Cómo quedaría usted? Sí, reitero, y personas que dicen, no, para mí el todo es mi mamá. Y si el día que esa mamá, y conozco personas que mi mamá se falleció, hasta ahí llegó yo. Por eso es que nuestro fundamento ahora cada día es el Señor. Y eso, miren, es una bendición para usted, para mí. Pero eso no significa que usted y yo no amemos a las personas. Significa que no son el motivo de nuestra vida, no son el fundamento, porque hay una gran diferencia entre amar al prójimo, como la palabra lo dice, y que sea el motivo de nuestra esperanza, nuestra confianza, es decir, que nuestra vida dependa de ello. Nuestra vida hoy en día depende de lo que Dios nos ha dicho y de lo que es el Señor. Y eso cambia todas las cosas. Por eso usted y yo, independientemente de lo que sea, pues mantenemos gozo, mantenemos esperanza y seguimos hacia adelante, porque ahora ese es nuestro fundamento. Entonces, la palabra de Dios, en lo cual vamos a llegar el día de hoy a explicar que a lo que se refiere la escritura cuando dice que la palabra de Dios permanece para siempre es por quién es el Señor. Números 23:19 nos recuerda lo siguiente. Dice la palabra de Dios así en Números 23:19. Dice la escritura de la siguiente manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Mire esta palabra lo que nos dice. Porque lo que estamos hablando es de que lo que dice Dios permanece. ¿Y por qué permanece? Porque dice, porque Dios no es mentiroso. Porque Dios lo que dice, es decir, luego no lo cambia, lo sostiene. A pesar de las circunstancias, Dios permanece y guarda su palabra. Ese es el principio y esa es la confianza que usted y yo tenemos. Que lo que Dios dijo permanece para siempre porque lo que dice Dios, así se cumple. Lo que Él dijo, se va a hacer. Lo que Él habló, se va a ejecutar. Esa es la confianza. Miren, para muchas personas que llegan al Evangelio, muchas veces es difícil como entender esta palabra, porque tal vez creció dentro de un contexto donde las personas que lo rodeaban no cumplían lo que decían, que lo que prometían, luego no lo hacían, que lo que prometían era condicional, que lo que decían que iba a hacer, luego decían, no, ya no pude. Mire, y eso es una de las cosas que a veces como seres humanos tenemos que sanar y restaurar y decir, mi Padre Celestial, Dios no es como los seres humanos, que vuelvo y le digo, a veces pudo haber sido por mentir, como por sacarse del paso. Yo no sé si esto alguna vez le ha pasado que alguien le dijo sí como por sacársela del paso, como porque tranquilizarlo a usted y que usted no siga molestando y hágale que sí. Y luego a ver, y resulta que nada, lo que le dijo que iba a hacer, no lo ejecutó. Y nosotros vivimos dentro de ese contexto de los seres humanos, suelen mentir como para calmar las cosas, como para que el otro no le siga, reitero, como que le siga insistiendo, como que le siga diciendo, vea, ¿y cuándo aquello? ¿No? Como que hágale que tal día. Y es como para, si resulta que su papá, su mamá, alguien cercano, era mentiroso, fue mentiroso, a veces hay como esa dificultad para tener una imagen diferente de Dios y decir, no, lo que Dios ha dicho acerca de mí lo va a cumplir.
Puede que diga mi papá me dijo que me iba a ayudar y que me iba a dar, pero resulta que voy a ver y resulta que no, que nada. Porque lo que a veces puede ser porque lo que él se imaginó que iba a suceder, pues no le salió su eje de negocio, se enfermó y ahora resulta que no le puede cumplir ese sueño de llevarle tal vez a otro lugar, a un país o darle cierta, o darle, digámoslo así, cierto regalo. Entonces, en este mundo, los seres humanos a veces lo que prometen no lo cumplen. A veces porque mintió o porque definitivamente no pudo cumplirlo porque algo se le salió de las manos. Pero Dios no es así. Dios sí no miente, lo que dice tiene el poder para hacerlo, porque lo que Él habla se ejecuta, porque Él tiene toda la autoridad, porque no tiene que pedirle permiso a nadie y porque Él hace lo que Él desea. Mire, ese es el principio y por eso sus palabras permanecen para siempre. Más que todo, miren, lo que busca la Biblia es basado en su carácter, en lo que Él es. Y sabían por eso es que usted y yo hoy en día es algo que también nos debe empezar a caracterizar, que lo que nosotros prometemos, que lo que nosotros cumplimos, se debe ejecutar, porque eso es algo que usted y yo tenemos que empezar a evaluar que nuestra vida en eso se esté pareciendo al Señor, que lo que decimos que vamos a hacer, hagamos. Que usted no, yo no seamos, hoy en día hay una palabra que llama procrastinar, o personas que dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Que voy a, no, y no, resulta que no, voy a ir y no va. Y vas y luego empieza a quedar como alguien mentiroso, como alguien que promete cosas y luego no las hace. Miren, nosotros, yo sé que venimos dentro de ese contexto, pero nuestro Padre Celestial nos empieza a decir, no, yo no soy así. Por eso Jesús dijo, usted de aquí en adelante que su sea sí y su no sea no. Si usted puede, diga que sí. Y si no, no se compromete. Porque son de las cosas que nosotros como seres humanos debemos corregir en nuestra vida. Si es más, si vivimos o así vivimos un ejemplo de la gente que nos rodeaba, es decir, no siga ese patrón, no siga ese comportamiento. Ahí sí, como dice la Biblia, ya dice, tiene que usted si es hombre, aprenda a ser serio que lo que usted hable, cúmplalo porque así es nuestro Padre Celestial. Y son un tema que uno podría empezar a evaluar, es decir, y no se comprometa a hacer lo que usted ve que no puede hacer. Por eso por allá en un evangelio dice, mire, si usted va a ir a la guerra, primero evalúe. Si usted ve que el enemigo viene con 20,000 y usted va con 10,000, pues mírela, lo que probablemente lo van a matar, va a perder. Primero calcule. Si va a edificar una casa, pues primero haga cuentas y mire que le alcanza, no sea que después quede en vergüenza y diga, ese fulano empezó a construir y ahí quedó porque no pudo, porque no calculó, porque no midió, porque no fue sabio. Entonces, la palabra nos muestra que usted y yo, por eso antes de comprometernos, por eso antes de decir, yo lo voy a hacer, usted diga, voy a hacerlo. Por ejemplo, no sé, acá en la congregación a veces uno le dice, venga hermano, vamos a hacer tal cosa, tal día tenemos tal evento, ¿cuántos pueden venir? Resulta que usted levantó la mano y usted dijo, yo vengo. Pues resulta que usted se comprometió antes de analizar, de decir, no, yo no le he pedido permiso a mi esposo. Y yo no conté con él. Y resulta que mi esposo, resulta que él tenía un compromiso y yo no le pregunté a él y dije que sí. Y luego mi esposo dice, no, amor, no podemos porque tenemos que hacer tal cosa. Acuérdate que hay esto y no, no podemos ir. Entonces la persona muchas veces puede que quede mal porque se comprometió a algo sin antes medir, sin mirar los procedimientos, a quién tenía que preguntarle si podía, si le alcanzaba, porque tenía otra vuelta, ay, se me olvidó qué tal cosa. Entonces, si esa persona, digámoslo así, se acostumbra de esa manera a comprometerse antes de penalizar, luego la gente dice, no, no, fulano dijo que tal, pero, no, ese siempre dice que sí, pero luego jale con nada, porque esa persona no calcula antes de hablar, no ve su capacidad, no ve si le alcanza o no. Y son una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender, porque nuestro Padre a lo que se promete dice, porque yo lo puedo hacer, porque eso que yo digo, lo puedo cumplir. Y si lo que yo prometo, así es, por los siglos de los siglos. Entonces, bajo ese principio, nosotros tenemos que empezar a vivir y tenemos que nosotros empezar a permanecer. Dios lo bendiga, bienvenido. Entonces, si empecemos nosotros a evaluar y que usted diga, yo creo y confío de corazón que lo que Dios ha dicho en su palabra permanece para siempre, o yo dudo. Que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer o tengo problemas en mi corazón. Entonces empecemos a evaluar ese principio de que Dios no miente. De lo que Él dijo, no solamente mm, fue algo emocional, no, es que tiene el poder para hacerlo.
Y que usted diga, todo lo que Dios ha prometido tiene el poder para ejecutarlo y para hacerlo. Ese es mi Padre celestial y que nunca nosotros lo olvidemos. ¿Por qué más podemos decir que Dios lo puede hacer? Santiago 1:17 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 versículo 17. Así dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 17. Dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren, ¿por qué podríamos decir usted y yo que lo que Dios ha prometido permanece para siempre? Porque dice, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza, es decir, cuando habla de mudanza, es decir, Él no modifica su forma de ser. Siempre es de la misma manera. Su estado de ánimo, es decir, siempre permanece cuerdo, es decir, no se ve alterado. No hoy en día promete algo y mañana que está en mal genio dice, no, ya no voy a hacer eso que yo le dije. Y donde uno ve que los seres humanos muchas veces crecemos dentro de ese contexto, donde las personas, papá y mamá, yo no sé si a usted le pareció, pero conozco personas que dicen, "Ah, a mí me encanta cuando mi papá está de buen genio, porque cuando él está de buen genio, él lo que dice lo cumple, pero ay, cuando se pone de mal genio, cuando se pelea con mi mamá, hasta ahí llegó tarde. Cuando dijo que íbamos a ir para tal lugar y se puso de mal genio, hasta ahí. No, no vamos para ninguna parte, ya, usted ya. Y uno crece donde las personas suelen cambiar de opinión. Hoy dicen que van a hacer algo y mañana dicen, no, tengo como pereza, tengo como cansancio, tengo como sueño, yo no voy a ir para allá. Dicen, miren, Dios no es así porque en Dios no hay mudanza. Es decir, no está como en ese cambio volátil, en eso que hoy en día quiere y mañana no quiere. De por sí la palabra nos invita a que nosotros no seamos así, porque aquel que es así es como una ola del mar, el cual es inconstante y no alcanza nada. Por eso nosotros, gracias a Dios, ahora en el Evangelio, estamos aprendiendo a ser, digámoslo así, todo el tiempo nosotros tenemos como un carácter estabilizado, un carácter que se encuentra regulado, porque ya no andamos en esos picos como andábamos anteriormente, que un día muy animados y mejor dicho, queríamos conquistarnos el mundo y más allá, pero otro día que algo no salió bien ya es animado y que ya no quiere y que se quiere quitar la vida y que por aquí, por allá, porque así no es el Señor, dice, Él no muda, Él no cambia. Él no es como la sombra que dependiendo del sol va cambiando. Usted ha visto por ejemplo, aquí esta sombra es estable. Dice, así es el Señor, porque cuando usted ve la sombra, en la mañana apunta para allá, pero en la tarde está para dice, miren, Dios no es como la sombra que dependiendo de la posición del sol, así se va ubicando. Dios no es así. Se permanece estable, firme, no cambia, no se modifica. Y eso es lo que la palabra nos empieza a dar a entender a nosotros. Por eso sus palabras permanecen para siempre, porque Él hoy en día no está de un modo y otro día dice, no, ya no, hoy me caes mal, hoy ya no, hoy no. No sé si le ha pasado eso así, pero uno ve en chiquiticos de que personas que suelen comportarse de esa manera. Un día porque estás de amigo te da, pero al otro día porque ya no sé, se peleó, no, ya no le habla, ya no le quiere, ya le empieza a hablar de mala manera. De por sí eso es lo que uno ve en el mundo, ¿no? Como personas que en algún momento son parejas, son novios y se dan regalos y se dan cariños y se dan abrazos y besos y lo otro, pero otro día pasa algo y ya se convirtió en el peor enemigo y ya habla mal de él y habla y le insulta y le hace daño. Pero ¿por qué si antes le hacías el bien, porque ahora le haces mal? Eso habla de una persona que aún no tiene el carácter del Padre en su vida. Por eso usted y yo, gracias a Dios, estamos aprendiendo eso, ¿no? De que decimos, mire, pastor, yo gracias, así como soy aquí en esta congregación, tranquilo, amoroso, así soy en cualquier lugar, soy con mi familia, así soy en el trabajo, así soy en la calle, en cualquier lugar, así como me ve aquí sonriente, porque en mí, gracias a Dios, ya no hay mudanza, porque yo tengo el mismo espíritu del Padre. Y por eso mi carácter cada día es como Él. Hoy no estoy prometiendo y mañana no. Hoy no estoy bendiciendo, mañana estoy maldiciendo, no. Dice, por eso dice la Biblia que una misma fuente no pueden salir dos aguas, ni un día salada y otro día dulce, no.
la misma, porque nuestra esencia es la que es la del Padre. Por ejemplo, usted cada día somos la gente y usted se vuelve confiable. Usted cada día es una persona en la cual las personas pueden depositar confianza. Porque hoy en día quiere y mañana también quiere y mañana va a querer. ¿Por qué? Porque usted es una persona que es gobernada por los principios y no por las emociones, no por el estado de ánimo. Por eso hay personas que hoy en día prometen cosas y mañana no. Y si usted lo ha vivido de alguien que le prometió y no le cumplió, pues por cada persona probablemente aún tal vez no ha conocido a Dios e ignora la palabra, por eso es así. Y si usted nos pregunta, mire, esto es lo que en nuestra vida debe empezar a corregirse, porque este es el ejemplo que da nuestro Padre. En Él no hay mudanza. Por eso un cristiano no debería ser como le llaman bipolar. ¿Usted escucha esa palabra de alguien que es bipolar? ¿Sabe? Que hoy en día, mejor dicho, hoy le da abrazos, le da besos y mamá, papá, hermana, te quiero, eres el mejor, pero al día siguiente está, mejor dicho, diciéndole cosas malas, ofensivas. ¿Sabe de quién habla eso? De alguien que aún es gobernado por una naturaleza terrenal, humana. Y no tiene la del Padre, porque el Padre, cuando Dios está en nuestra vida, nos injerta esa naturaleza de no ser así, de ser personas serias, comprometidas. Personas que ahora son cada día más responsables en todas las cosas. Mire, y eso es lo maravilloso de usted y yo estar en el Evangelio. Por eso sus palabras permanecen para siempre. Por eso los cristianos no se espera que hoy en día dijo y te amaré por toda la vida y mañana esté, no, ya no te amo, me quiero casar, me quiero divorciar, me quiero ir con otra. ¿Saben a qué hace esa referencia? A alguien que no ha entendido los principios de Dios. Por eso, si usted dijo que sí, es sí. Si usted dijo que no, es no. No, que es que hoy no quiero y mañana no, que sí, que no. Entonces, a veces yo me llegaba a ver ejemplos escuchaba casos sí, más que todo de niños, ¿no? Por ejemplo, que a veces la mamá le dice, ¿va a comer? Le dice, no, 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 no quiero, no quiero, estoy lleno. Pero al ratico está diciendo, no, sí, mamá, sí, sí, ya, ya, ya. Entonces, eso es un ejemplo de una persona que cambia de opinión muy fácilmente. Entonces, pues tenemos que empezar a evaluar, digamos, no, no somos así. Si dijimos que íbamos a estar con Jesús, eso es serio, eso es un compromiso. Y es algo que a usted y a mí nos debe empezar a caracterizar porque es un ejemplo que nos da el Padre. No hay mudanza, no hay variación en Él, se permanece estable. Así es el Señor. Dice Habacuc capítulo 2, por favor. Vamos a Habacuc. Capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera: aunque la visión tardara, aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Miren que esa es una palabra que usted y yo tenemos que tener muy claro en nuestra vida porque está hablando acerca de cuando habla de promesas, habla de aquellas cosas que Dios dice que iba a hacer. Dice, miren, si está tardando, dice, siga esperando, que cada vez se acerca más su final, es decir, cada vez está más cerca a cumplirse. ¿Por qué? Porque el que lo prometió no miente, porque es Dios y porque Dios no es mentiroso, porque Dios es un Dios de verdad. Todo lo que Él dice, así va a suceder, así va a pasar. Por eso es nuestra confianza en la palabra del Señor. Por eso usted y yo decimos, venga, ¿y usted por qué confía en lo que está en el libro? No, es que yo no confío tanto en el libro, yo confío en quien lo dijo. Esa es la diferencia. Ay, pero usted ¿por qué cree eso? No, es que no es que yo crea tanto en la letra, yo creo es en quien lo prometió. Porque por ahí dicen, el papel puede mucho, pero ¿saben qué es lo que lo marca la diferencia? Quien lo prometió. Usted y yo podemos decir muchas cosas. Lo que va a marcar la diferencia es quién lo dijo. Porque si usted y yo somos personas serias, lo que decimos se va a cumplir. Si usted y yo decimos voy, y si usted es una persona seria, mañana va.
así como es Dios. Si Dios dijo, yo te prometo que voy a hacer eso, créalo, porque el que lo prometió es alguien fiel, es alguien que no miente. Y como no es mentiroso, evaluó y dijo, lo que te estoy diciendo que voy a hacer, así va a pasar, porque de su carácter lo lleva a cumplir sus palabras. Por eso es que nosotros pues hoy en día empezamos a evaluar y a mirar, ¿no? Que cuando alguien nos prometa algo, pues la gente con su boca puede decir muchas cosas, pero lo que más, reitero, lo que va a marcar su diferencia es su carácter. ¿Quién lo habló? Y las palabras, ¿saben por qué? La Biblia dice que las palabras de Dios son poderosas, porque el que lo dijo es poderoso. Y eso es lo que es maravilloso. La palabra de Dios es poderosa porque el que lo dijo tiene el poder para cumplirlo. Porque aquel que dijo, miren, vaya Jesús que yo lo resucito. ¿Sabe cuál es la confianza de Jesús? Porque yo sé que mi Padre tiene el poder para hacerlo. Si usted por ejemplo, el día de hoy, piense en una persona que usted sabe que es seria, que lo que habla lo cumple. Piense por un momento a quien usted conoce que dice, ese es serio. Esa persona lo que dice, si te dice, ve, pasa mañana que ya te dado ese tengo, y usted pasa a esa hora y ahí está. Pero piensa en una persona que no es así. Alguien que dice, no, ese me ha prometido cosas y nada que me ha dado. Ese me dice, no me diga, pero piense por un momento en alguien que usted dice, no, ese es. Si usted le dice, venga mañana a tales horas, usted dice, ya dudas más. Dice, hasta no va, dice, no, yo para qué voy para allá si ese dice que va y no va. Entonces, ya ni me preocupo, ya ni me enoja, ya porque ya sé que es así. ¿Saben por qué? Al final no es tanto la palabra, sino quien lo dice. Y como usted y yo miramos, por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque el que lo dijo tiene el poder para hacer lo que sea. Si Él dijo que va a resucitar, lo hace. Yo lo creo, porque ahora conozco a Dios. ¿Saben por qué hay personas que a veces leen la palabra de Dios y dicen, ay, como que le cuesta creer? Porque no conocen quién la dijo. Por eso ya Juan dice, mire, por eso la vida eterna consiste en conocer a Dios, porque nosotros no conocemos quién lo dijo, pues probablemente va a quedar complicado creer. Porque os digo, si se le suma que ha crecido en medio de gente que no cumple, por ejemplo, si le dicen, veas que Dios ama, por si la persona ha crecido dentro de un contexto donde la gente le ha aborrecido, le ha pagado mal, le ha traicionado, ¿sabes? Le queda tan difícil. Pero cuando empieza a conocer a Dios, dice, uy, Dios es muy diferente a lo que yo conocía, a lo que yo vi, a lo que yo oí. Eso es lo que marca la diferencia. Sus palabras permanecen para siempre porque Él permanece para siempre. Miren lo que ahora haga por un momento. Acuérdese una promesa que usted haya hecho. Algo que usted ha dicho que se comprometió a hacer. Si usted dejara de existir, ¿eso se cumpliría o hasta ahí llegaría? Hay cosas que nosotros, algunas, en esto no ahondaremos mucho, pero muchas de las cosas que tal vez usted y yo nos comprometeríamos a hacer. Hay cosas que no sabemos si van a pasar el día de mañana, porque no sabemos si a quien se la encomendemos tenga la misma visión. Y ese era como el asunto de Salomón, que decía Salomón, y todo lo que uno ha trabajado y se ha esforzado por hacer, y el descendiente, el que viene más adelante, ¿será que ese también va a valorar o hasta ahí deja todo tirado y ya? Y esa suele ser como la preocupación a veces de los padres que son empresarios. ¿Y será que mi hijo sí se va a seguir con la misma visión? De por sí, por eso muchas empresas se acaban, se cierran, porque su hijo no tiene la misma visión, porque no tiene la misma proyección, porque no tiene el mismo ánimo, porque no tiene el mismo entusiasmo. Y lo que ese padre construyó con tanto esmero, llega un hijo y hasta ahí llegó. Y eso hay historias de empresas. No es todas, pero algunas suele pasar de esa manera, porque el que viene no tiene la misma proyección, no tiene el mismo ímpetu, no tiene la misma gallardía, la misma valentía y hasta ahí llegó. O dejó de crecer y se estancó y hasta ahí llegó y ese potencial que tenía hasta ahí, valga la redundancia, llegó. Entonces, si nosotros empezamos a mirar de que dice Dios, Dios es diferente. Lo que Él prometió va a suceder. Es decir, dice, lo que prometió cada vez se va a demorar menos. Cada vez su fin, es decir, a que se cumpla, está cerca. Porque Dios no miente. Ese es nuestro Padre. Y esa debe ser nuestra confianza. Todo lo que está aquí, lo que está en Apocalipsis, lo que dice Daniel, todas las profecías del final, se dice, yo sé que van a pasar. Porque hay un antecedente de que muestra de que todo lo que él ha dicho, así va a ser.
La otra pregunta que nos hagamos un poco confrontativa es, ¿y la gente confía en nuestras palabras? ¿En lo que usted se promete, en lo que usted se compromete? ¿La gente puede confiar? ¿O al contrario, dudan porque dicen, no, ese es así? Ese cuando está emocionado, qué cosas no dice, pero luego, miren, y que es una de las que también en nuestra vida tenemos que empezar a evaluar, que lo que nos comprometamos lo hagamos. Porque eso, como hablábamos en algún tiempo atrás, va a abrir puertas o las va a cerrar. Va a hacer que se aumente la confianza en usted y en mí o que se pierda. Entonces, sí es algo que tenemos que nosotros empezar a evaluar en nuestra vida, porque nuestro Padre que está en los cielos nos da ejemplo. Entonces, lo que vamos concluyendo hasta este momento es que las palabras de Dios permanecen para siempre porque Él es eterno. Y eso es lo que vamos a usted y yo a tener siempre en cuenta en nuestra vida. Lucas capítulo 21 versículo 33. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21 versículo 33, por favor. Y en esta quiero que ustedes, por favor, me respondan. Yo les voy a hacer Miren lo que dice este versículo. Lucas 21 33 dice de la siguiente manera. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué podemos decir que esto va a ser de esa manera? ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Un poco más profundo. ¿Por qué el Señor Jesús dice, mire, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es confiable y Él es eterno. Jason, ¿qué dices? ¿Qué es? Así. Como Él nunca muere, como Él es por los siglos, por eso sus palabras nunca van a pasar. Por eso decimos, mire, como humanamente hay personas que lo que prometen no lo pueden cumplir porque murió a los 40, porque esa promesa que le hizo papá, su mamá, que hijo, papá le va a dar tal cosa, pero llegó tal vez hasta cierta edad y lo que prometió no te lo pudo cumplir porque hasta ahí llegó su existencia. Y aunque haya tenido intención, pero como ya no existe, ya no puede hacerlo. Pero dice Dios, yo como no muero, yo como si soy por los siglos de los siglos, yo sí puedo cumplir lo que he prometido, porque nunca dejo de ser, porque siempre estoy. Porque aparte de ser eterno, tiene unas cualidades que es fiel, que no varía, que no cambia, que tiene el poder, que tiene la autoridad, que con solo hablar las cosas existen. Dice, pues ¿cómo no confiar en Dios? Claro, de razón, sus palabras permanecen para siempre. Cuando nosotros, vuelvo y le digo, yo estas palabras no las había estudiado, no las había entendido. Y digo, claro, por eso es que la palabra nos dice, y su palabra permanece para siempre, porque es que Él vive por los siglos de los siglos. Y eso va a hacer que sus palabras se cumplan sí o sí, porque va a estar vigilando, va a decir, ¿y por qué no se ha hecho lo que tal? Por eso ustedes, cuando no sé si ustedes como los que son padres aquí dejan una tarea. Hijo, por favor, hoy el día de hoy haga tal cosa. Bueno, en nuestra familia pasaba así, que mamá dejaba una tarea. Bueno, hijos, el día de hoy, por favor, fulano de tal trapea, fulano de tal hace lo otro. Y cuando, como mamá seguía viviendo en la tarde, llegaba y evaluaba. Y ve, dije, baño, ¿por qué no está lavado? Venga, fulano de tal por acá, ¿por qué no? Y empezaba a pedir cuenta. Pero si ella por algún motivo no llegara, pues ahí, hasta ahí llegaba quien le evaluaba y le pedía cuentas a uno. Entonces, si nosotros empezamos, ahí dice Dios, como Dios permanece para siempre, reitero, lo que Él dijo va a estar pendiente, va a estar mirando y va a decir, eso no se ha cumplido, se tiene que cumplir. Llegó la fecha, listo, bueno, Padre. Y esa es nuestra confianza, de que como Dios vive por los siglos, pues sus palabras se van a cumplir. ¿Listo? Y en eso creo que no es muy difícil comprenderlo, ¿verdad? Es como algo así de claro, es lo que nos enseña. Entonces, el punto no es solo la palabra, es quién lo dijo. Entonces, recuérdese, la palabra de Dios tiene importancia, valor, es por quien lo dijo, por quién es
el autor de esas palabras. Por eso Isaías capítulo 40, versículo del 25 al 31. Leamos por favor Isaías capítulo 40. Dice el versículo 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿A qué pues me haréis semejante o con qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta, miren su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de qué cosa? De su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el qué cosa? El Dios eterno, ¿quién cosa es? Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni qué cosa, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque dice la fuerza, el poder de Dios, su dominio es tan grande que puede hacer hasta eso. De que puede coger a alguien, le puede multiplicar las fuerzas. Dice, es más, él no se cansa. Y yo no sé si a usted alguna vez le pasó que su mamá, reitero, su papá le prometió algo. Vamos a ir de tal día al parque. Y resulta que llegó el día y no lo cumplió. Porque resulta que el día anterior le tocó trabajar doble, trasnochar. Y esa promesa que le había hecho que iba a hacer, no la cumplió. Porque las fuerzas del hombre no son como las de Dios. Porque el hombre sí se cansa, porque sí se fatiga, porque lo que le prometió que le iba a dar ese regalo, ese carro, resulta que le llegó el recibo, le presentó un improviso y eso que tenía para darle no lo puede dar porque la plata se le acabó. Pero dice, ¿sabe qué? Dios no es así. La grandeza de su poder es tan grande, por eso Él puede hacer lo que le parezca. ¿Saben qué era para Israel? Era decir, hay un imperio que se llama Babilonia, que es tan grande, es tan fuerte, es tan soberano. O sea, ¿quién nos va a libertar de esto? ¿Quién nos va a sacar de esta esclavitud? Y es donde uno como persona podría estar viendo una situación en la vida de uno que uno puede decir, Dios mío, ¿quién me podrá sacar de esto? ¿Cómo podré salir de esta situación? ¿Cómo podremos cambiar esto? Cuando nosotros no conocemos quién es Dios, ¿saben qué? Nuestra mente nos lleva a estresarnos, nos lleva a zararnos, nos lleva a decir, no, ya no hay solución. Para mí no hay esperanza. Pero aquel que empezaba a conocer o por la palabra empezamos a ver, dice, mire, ¿sabe que yo soy tan grande? Que yo cuento a todos los ejércitos del cielo. Básicamente hace referencia a las estrellas, a todo lo que hay. ¿Sabe qué? Yo conozco cada una y llamo a una cada una por su nombre. Cada una por su nombre. Y dice, mire, tal es la grandeza del Señor. Dice, ¿por qué ustedes piensan que para mí va a ser imposible sacarlos de la esclavitud, de esa condición de dolor, de miseria? ¿Por qué piensan que para mí es imposible? ¿Por qué piensan eso? ¿Sabe por qué? Porque esta generación que está hablando Israel, ellos nacieron siendo esclavos. Dicen, ¿y sabe qué? Para nosotros en este juicio no hay solución. Vamos a quedarnos así por el resto de la eternidad. Pero usted sabe qué, ¿por qué piensan eso? ¿Acaso ustedes me comparan con un ídolo ahí pequeñitico? ¿Ustedes piensan que yo soy así chiquitico? ¿Sabe que yo soy el dueño de todo? Y lo que yo quiero hacer, lo hago y punto, porque tengo el poder y tengo la fuerza. Ese es el Señor. Mire, y es lo que usted y yo empezamos a decir. Por eso lo que Dios dice, usted y yo lo creemos. Por eso para Dios miren, por eso es que dice la Biblia, aquel que no tenga fe en Dios, a Dios le desagrada, porque es dudar de su poder, porque es dudar de su grandeza. Por eso dice la Biblia, a mí no me agrada aquel que vuelve atrás, porque el que vuelve atrás es dudar de su poder, de su grandeza. Es que me pusieron a mí como tan pequeño que dijeron, no sabe qué, Dios, a ti te queda grande esto.
No, no, mejor no. Por eso a Dios le desagrada la incredulidad. Por eso a Dios le desagrada a la gente que no confía. Porque es colocarlo a decir, Dios, tú eres más pequeñitico que ese problema que yo tengo. Pero nuestra comunidad es decir, Señor, yo no puedo dar de ti porque tú eres tan grande. Miren, la Biblia muestra cómo Dios sabe qué hizo. Luego trajo un imperio que se llama, levantó otro imperio y destruyó a los babilónicos y los libertó. ¿Saben a quién levantó? A Pers. Levantó un hombre que llama Ciro. ¿Lo han leído? Y Ciro fue el hombre que Dios escogió para libertar a Israel y lo mandó nuevamente a su tierra. Esa gente pensaba que era imposible y si sabe que para Dios no hay nada imposible. Y cuando usted lee la palabra, está llena de cosas que parecen imposibles, pero para Dios no. Y donde nosotros decimos, ese es mi Padre, ese es mi Dios, pero yo confío en sus palabras. Pues si usted tuvo un papá o una mamá que son serios, que cumplen lo que dicen, si su mamá o su papá le dice algo, usted le cree. ¿Les ha pasado así o no? ¿Sus papás eran así? Lo que mi papá y mi mamá decía, yo seguro porque yo sé que mi mamá hacía algo y lo cumplía. Tranquilo, mijo, que yo le compro eso. Y efectivamente, no sé cómo, pero lo resolvía y ahí estaba lo que le prometió. Ojalá que uno haya tenido un padre o una madre así, porque eso es una bendición. Si no lo tuvo, genera ese manto de duda, ese pensamiento de, no, a mí nadie me ha cumplido, no, y empieza a tener esos pensamientos. Dios no es así. Dios lo que promete, lo cumple. Porque aparte que vive para siempre, tiene el poder, es tan fuerte, no se fatiga, no se cansa, ¿no? Pero así es todo el tiempo. Y ese es nuestro Padre, ese es nuestro Señor. Y por eso usted y yo estamos confiados. Él es eterno. Usted y yo, ¿cuánto viviremos? ¿Usted se imagina cuántos años puede ir usted? No, pastor, a mí me quedan tal vez, no sé, 40 años, 50 años, 60, es lo que viviré. Pero ¿sabe qué? Pero Dios es eterno. Por eso usted y yo decimos, no, confiamos en Él. Yo confío en lo que Dios va a hacer. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y porque Él no mañana, no, Dios se murió, mi hijo, lo que le prometió hasta ahí. No, ahí sí, mi hermano, pues usted y yo, no, ¿para qué estar acá? ¿Para qué estar acá creyéndole a Él? No, pero como Él vive para siempre, seguimos aquí. Señor, tú vas a cumplir lo que me has prometido. Porque la palabra dice que Él es fiel. Dice primera de Timoteo 1:17. Vamos a ver otra virtud del Señor. Porque usted y yo estamos ahora seguros y confiados que Dios lo que promete en su palabra, Él lo va a cumplir. Y usted y yo, ¿por qué tenemos esa seguridad? Miren, si no fuera así, yo le digo a mi hermano, no, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué leer la palabra de Dios? ¿Para qué escudriñarla? Si Dios no tuviera estas virtudes, hermano, no, pues no habría motivo. Pero mire la palabra lo que nos muestra cómo es el Señor. Dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira esta palabra que aparece aquí, inmortal. Inmortal es, nunca va a morir. No hay nada que lo vaya a terminar. Por eso tú y yo deberíamos decir, Padre, yo voy a creer, voy a confiar en lo que tú has prometido. La pregunta es, ¿y a usted y a mí qué Dios nos ha prometido? ¿Qué palabra usted está aferrado? ¿Qué palabra lo sostiene hoy a usted? Porque si a su vida ha querido venir duda, un pensamiento de que no hay solución, ¿sabe qué? Básicamente porque uno tal vez no ha conocido quién es Dios. Porque uno ignora su poder, su grandeza, su amor, ignora dice la Biblia, la ternura de Cristo. Uno ignora su humildad, su amor, su paciencia. Y eso es lo que lleva a que personas, ¿sabe qué? A veces duden de lo que la palabra dice. Pues saben algo que en nuestra vida debe empezar a pasar cada día, es que cada vez le creemos más. Cada vez nos aferramos más a lo que Dios ha dicho. No porque solamente esté escrito aquí, vuelvo y le digo, porque la Biblia advierte que a este papel la gente le puede añadir, le puede quitar. Pero ¿sabe que a quién no se le puede quitar añadir nunca? A Dios. Y Dios advierte que hay de aquel que le quite, pero sabemos que en este mundo hay gente que lo hace. Pero ¿saben qué? Por eso decimos, ¿sabe qué? Pero a Dios no se le puede quitar nunca. Porque lo que Él es, nadie lo podrá cambiar. Porque el amor a que Él ha dicho que nos va a tener, mire, nada lo ha quitado.
porque su amor, su misericordia, por más de que la humanidad ha fallado, miren, nunca Él ha cambiado para con nosotros. Dice la Biblia, es tan bueno que sigue haciendo salir el sol y sigue haciendo que la lluvia llegue a nosotros. Entonces, por eso es que decimos, ¿cómo no confiar en el Señor? ¿Cómo no entregar nuestra vida a Él? ¿Cómo no cada día rendirnos ante Él? Decir, Padre, yo quiero conocerte más. Uy, Señor, yo quiero conocer cada día más y más de ti. Por esos versículos como el que le cito, conocer a Dios depende de la vida eterna. Eso es una verdad tan grande. Porque cuando le empezamos a conocer, digo, uy, Señor, yo por lo que me preocupaba, uy, Señor, yo por lo que me estaba afanando, Dios, uy, yo por lo que me estaba tal vez angustiando. Si tú no, uy, Señor, no te comparas con nada, eso es tan insignificante, eso es tan pequeño, sus problemas son tan infinitos comparados con la grandeza de mi poder. El problema es que tú no confías, el problema es que tú desconoces quién soy yo. Y ese es el problema de la humanidad. Y ojalá que cada día podríamos decir, sea un problema menos en nuestra vida, porque entre más creemos en Él, más confiamos en Él. Por eso miren este logo que está en este escudo de nosotros dice, para el que cree, todo es posible. Miren, no es porque nosotros tengamos superpoderes, sino es en quién creemos, en quién colocamos la confianza, lo que marca la diferencia, en quién colocamos nuestras confianzas. Por eso aquí hay otra frase que dice, en Dios confiamos. Porque es la confianza en Él la que marca la diferencia. Es su grandeza, es su poder, son sus virtudes lo que a usted y a mí nos hace mantener seguros. Eso es lo que nosotros ahora empezamos a tener claro en nuestra mente y lo que va a marcar nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 23 al 25. Así dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Es donde nosotros empezamos a meditar y la pregunta que le hacía nuevamente es, ¿en qué palabra de Dios confío yo? ¿En qué palabra estoy apoyado? ¿Hay promesas sobre mi vida? ¿Hay algo en lo que yo tenga confianza? Si usted dice, sí, tengo una palabra, créalo, creámoslo. Vuelvo y digo porque lo que hace que eso se pueda hacer realidad es quien lo prometió, es quien lo dijo. Porque Él no es como la hierba, no es como la flor. Él permanece por los siglos de los siglos. Porque usted y yo moriremos. Querramos o no querramos, miren, vamos a partir. No le pase a usted como yo, que yo ya me ponía a llorar cuando yo pensaba en la muerte, pero miren, por más de que llorara, igual lo va a suceder. Por más, dice, no, acá va a pasar, pero Él, su palabra permanece para siempre. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, ese es nuestro soporte, eso es nuestra ancla, ese es nuestro escudo ahora en nuestra vida diaria. En lo que Él dijo, así va a ser. Por eso cada vez usted y yo andamos más tranquilos, andamos más seguros, porque lo que ha empezado a cambiar es en quién nos apoyamos, es en quién ahora empezamos a edificar nuestra vida, en lo que Dios ha prometido. El saber que, miren, la muerte para usted, para mí en el Señor, hoy en día, gracias a Dios, es hasta ganancia. Pero eso, ¿por qué? Porque creemos en que Dios es fiel y que Él cumple lo que nos ha prometido. Entonces, eso es lo que permanece para siempre, mire, porque Él vive por los siglos de los siglos y en el Señor no hay cambio. Y hoy no dice sí, mañana dice no.
Si Él dijo que sería salvo, vas a ser salvo. Si Él dijo que iba a orar en tu vida, créelo. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo creo que Dios me ha traído acá para orar en mí? Créalo, no lo dudo. Crea que Dios me ha elegido, miren, para hacer de mí una persona que a Él le agrada. Creámoslo. Creamos la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Créalo. ¿Por qué dudar? Miren, cuando uno dice, uno empieza a decir, es que no, o me falta tal vez conocer más del Señor. Entonces sí empecemos nosotros y que eso nos lleve a decir, uy Dios, si eso es así, yo quiero conocer más. Quiero que haya conocer más tus promesas para que mi vida esté fundamentada en lo que tú has dicho. Hebreos 10:23, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Esto nos dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Si no. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Primera palabra es, no, mantente firme, firme. Decidimos entregar nuestra vida al Señor, diga, seamos firmes, porque el que prometió que nos iba a santificar, a limpiar, que nos iba a transformar, Él es fiel. ¿Qué significa? Que va a hacer lo que ha dicho en su vida y en mi vida. Esa es una palabra para usted y para mí. Él es fiel. Lo que Él promete, Él lo cumple. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Esa es la promesa que usted y yo llevamos en nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:3. Vuelvo a leerlo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso usted y yo volvemos a decir, sí, lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios prometió que todo aquel que crea en su Hijo va a ser hijo de Él. Es hijo de Dios. Y que Dios va a empezar a transformar, va a empezar a obrar en su vida, va a empezar a hacer cosas que ni siquiera usted y yo podríamos imaginarnos. Y por eso usted y yo estamos hoy en día confiados, estamos seguros. Por eso usted cuando ve a una persona que ahora está en el Evangelio, ¿saben qué empezamos a tener esperanza? Por eso usted y yo, los cristianos, mire, pueda que hayan problemas, pueda que hayan adversidad, pueda que hayan circunstancias a veces difíciles, a nivel exterior, a nivel personal, en el alma, por cosas que vivieron. Pero ¿sabe qué nos mantiene a nosotros? El que ha prometido que salvará, que rescatará, que transformará, que limpiará. Esa es su confianza y esa debe ser mi confianza, lo que Dios ha dicho. Por eso usted y yo, entre más venimos a estudiar la palabra de Dios, decimos, uy Dios, tú eres tan grande, tú eres tan hermoso, eres tan precioso. ¿Cómo pensar en volver atrás? ¿Cómo pensar en alejarme? ¿Cómo pensar en soltar, en abandonar? Señor, si tú eres tan fiel y Dios no se puede negar a sí mismo. Dios prometió que de Abraham iba a ser una gran nación y lo cumplió. Es verdad, se demoraron bastantes años, pero que lo cumplió, lo cumplió. Eso es algo, miren que es verdadero. Tengamos esa confianza, tengamos esa seguridad. Nunca dudemos de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Vuelvo y te reitero. ¿Y en qué palabra te apoyas? ¿Qué versículo bíblico dice, mira, esta palabra me lo dio Dios? Esta palabra del Señor me la dio, yo la voy a creer. Puede que hayan sido incluso desde niño, algo que de usted ya ha escuchado desde niño, pero dice, pero Dios es fiel para cumplir lo que un día me dijo.
voy a creerlo. Nunca lo dudemos. Tengamos esa seguridad. Dios es poderoso para hacerlo. Y que cada vez vayamos apoyándonos más y más en ello y que digamos, lo que Dios dijo permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero lo que Dios prometió nunca pasará. Porque Él vive por los siglos de los siglos, porque Él es inmortal, porque Él es el Rey soberano, porque Él tiene el poder, porque es puro, porque es santo, porque en Él no hay variación, porque Él es eterno. Entonces, esa es una de las cosas que usted y yo estamos ahora aprendiendo y que lo que nos lleva a que como cristianos tengamos esperanza. Puede ser que la gente en el mundo esté atribulada, angustiada por cosas, por eso yo estamos seguros y confiados, porque grande es el Señor, porque poderoso es el que nos ha dejado su palabra para cumplir cada promesa de esta vida y la vida venidera. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Por esto yo decimos, mire, aunque partamos de este cuerpo, pero Dios ha prometido de que si obedecemos y guardamos su palabra, Él nos va a llevar a un reino maravilloso, al reino de su Hijo. Y esa es nuestra confianza y nuestra esperanza que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Lo creemos o no? Pregúntale que está al lado, ¿usted lo cree o no? ¿Usted lo cree, Jason? Sí, yo lo creo. Yo lo he visto. Y yo sé que Dios va a hacer cosas porque Él es fiel. Y porque todo lo que Él promete se hace. Y porque lo que Él dice, así sucede. Amén. Oremos, incline su rostro, dígale, Padre, yo cada día quiero creer más y más, porque Señor, tú eres eterno, Dios. Padre, hoy entendemos que tus palabras permanecen para siempre porque tú eres eterno, Señor, porque Señor, no solamente eres eterno, Señor, tú no varías, tú no cambias, Señor, tú eres el mismo por los siglos de los siglos, el mismo Dios, Señor, de hace siglos atrás, es el mismo el de hoy, Señor, tú eres lleno de amor, Señor, de misericordia, sigue siendo bondadoso, Señor, sigue siendo paciente, sigue siendo lento para la ira, gracias, Señor, porque todo eso nos da más confianza en ti, Señor, Padre, que no venga duda en nuestro corazón, Señor, que nunca vengan pensamientos de soltar, de abandonar, de pensar que el mundo es mejor, no al contrario, Señor. Padre, siempre estar cerca de ti es lo mejor, porque todo lo que tú has dicho así va a suceder en esta vida, en la vida venidera, Señor. Sabemos, Señor, que un día, mi Dios, Padre, todo esto pasará, mi Dios, Padre, y tú harás nuevas cosas, Señor, y tú has prometido que los que, Señor, quedan en tu Hijo, mi Dios, Padre, pasarán una eternidad en tu reino, mi Dios, serán salvos, serán rescatados, Señor. Padre, también sabemos, Señor, que lo que has prometido, que vendrá castigo, juicio, también así pasará, mi Señor, pero sabemos que tú eres poderoso para guardarnos. Gracias, Señor, porque mis hermanos estás enseñando, a mí me estás enseñando para que cada vez sea más fiel, para que cada día crea más a tus palabras, Señor. Padre, recibe la gloria, recibe el honor en este tiempo, Señor, y que cada vez estemos más confiados, que estemos más seguros en cada palabra y en cada promesa, Señor, que mis hermanos cuando lean la palabra, Señor, que si encontramos ahí una promesa, mi Dios, Padre, digamos, sí, Señor, tú la puedes hacer porque tú eres bueno, porque tú nos amas, Señor, Padre, y porque te complaces en hacerle bien a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Denles aplauso al Señor. Y digan conmigo, sus palabras permanecen para siempre porque Él vive para siempre. Y esa es nuestra confianza. Si no, yo le dijera, hermano, no crea, no confíe. Pero la palabra nos asegura y estamos seguros que todo lo que Él ha prometido lo va a cumplir porque Él es inmortal, porque nunca morirá. Entonces, ese es el principio de nuestra vida. Amén. Y por eso lo hacemos. Si usted ha traído su diezmo, su ofrenda, vamos a dar lo que el Señor nos ha dado en esta hora y que cada día vayamos estudiando la palabra de Dios. Esto es como solamente como un tip, como algo así de lo que para cuando usted lea la palabra, cuando yo lo lea, digámoslo, Él lo puede hacer. Por todas sus virtudes, por todos sus atributos. Así como usted y yo cada día también somos así. Como cuando usted dice voy a dar, doy, porque tiene la capacidad, porque tiene la fuerza, porque tiene las virtudes. Y eso es lo que cada vez a todos nosotros nos hace confiables. Entonces, siempre tengamos eso claro en nuestra vida. ¿Listo? Y que es un ejemplo que nuestro Padre nos da. Y qué bueno que usted y yo cada día podamos irlo en esa parte, siendo también como Él, que seamos nuestras palabras cumplidos, que seamos serios, es algo que nosotros tenemos que empezar a tener. Por eso usted y yo nos vamos a empezar a caracterizar que lo que comenzamos lo terminamos, que lo que usted se compromete a hacer, hágalo. Si usted dijo que iba a barrer, barra. ¿Le ha pasado así?
Si usted dijo que iba a lavar, lave. Si usted dijo ejercítese. Si usted dijo que iba a peinarse, peínese. Haga lo que sea. Le doy un ejemplo. Si usted dijo, hágalo. Eso es algo que en nuestra vida tenemos que empezar a ejercitarnos porque así es nuestro Padre. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Entonces, en eso usted y yo como hijos vamos a empezar a ser como Él. Entonces, eso tengámoslo muy claro en nuestra vida siempre y que eso va a traer muchas cosas maravillosas para todos nosotros. Entonces, eso es lo que quisiéramos que el día de hoy recordáramos con el favor de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, queremos recordarles que este sábado tenemos una campaña en el Tambo. ¿Quiénes de ustedes les gustaría ir al Tambo? Mi hermana, vamos para el sábado para el Tambo, con el favor de Dios. ¿No puede? No, ok. Génesis, ¿sí va? ¿Puede? Listo. Mi hermana Liliana, el sábado, con el favor de Dios. También vamos para el sábado. Jason, ¿puede? Listo, vámonos, tenemos una campaña, vamos a ir a hacer un impacto evangelístico al Tambo. Estamos en esa labor de, ¿ustedes podrían ir? ¿Les gustaría ir al Tambo? Ok, el Tambo es un municipio en el cual está levantando la obra del Señor, estamos trabajando allá, entonces vamos a estar allá desde la mañana, salimos de aquí muy temprano, si es posible estar aquí, estar a las 7, estar allá en la terminal, va a ser un día en el que vamos a madrugar un poquito, pero ya temprano ya porque tenemos una jornada evangelística, ir por las casas, casa por casa, hablando, predicando, invitando a un culto, y después salimos al parque ahí a hacer un impacto en todo el parque y luego pasamos al culto de 2 a 4, entonces son como tres cosas, ir a puerta, luego ir así como un impacto en el parque ahí predicando por el parlante, llevando la palabra de Dios y luego iremos al culto de 2 a 4 en el lugar, entonces vamos a estar en esa jornada maravillosa para que ustedes de ya, es más, no solamente diga voy a ir, que usted dice voy a empezar pastor a orar, voy a empezar a ayunar, Señor, úsame, Señor, dame palabra, Señor, usa mis manos para hacer señales, prodigios, pues vamos a estar en esa labor maravillosa este sábado allá en el pueblo del Tambo. Entonces, desde ya estamos invitados, el pasaje vale 14,000 pesos, ida, 14,000 regresos, así que con 28,000 pesos usted va y aquí, digámoslo, estamos aquí en Pasto. Entonces, estamos en esa labor maravillosa para que vayamos a hacer esa labor de llevar la palabra de Dios a los que aún no le conocen. Entonces, estaremos allá, si el Señor le permite, para que ustedes de ya se agende y el día sábado estemos haciendo esa labor. También para que ustedes de ya se esté programando, acuérdense que para el día 21 del perdón, 31 de diciembre estaremos en Santander de Quilichao. Entonces yo le decía, miren, pero pastor, ¿cómo así que el 31? Si es que el 31 nosotros hacemos asado, no tiene ahora agosto, tiene septiembre, octubre, noviembre, para que haga asado, mejor dicho, hermano, para que, bueno, mate una vaca, mate un cerdo, no sé qué comerá usted, pero que ese día, digámoslo, pero vamos a ir a esa labor que tenemos allá de adorar, de servir a nuestro Padre en Santander de Quilichao el 31 de diciembre y que también mañana miércoles estamos en un culto de oración para que usted se venga y bueno, no se pierda ese tiempo maravilloso. Estaremos en la mañana y en la tarde estaremos también de 6:30 a 8:30 para que si usted dice yo quiero ir a orar, venga, estaremos en un tiempo de oración mañana y que también le comentamos que abrimos nuestra primera casa de oración. Estaremos en el barrio ahí mm, en el barrio Corazón de Jesús, estaremos ahí cerca de mi hermana, estaremos los hermanos John Mesías, ellos nos han abierto su casa para ir a los días miércoles a una casa de oración, entonces ya iniciamos mañana con el favor de Dios, la pastora estará acá en el culto, mi persona, bueno, nos iremos allá a esa labor maravillosa para que nos empecemos a programar y empecemos a orar y la labor es empezar a impactar, entonces también estamos en esa labor maravillosa, les comentamos que bueno, estamos en el Tambo y también con el favor de Dios próximamente estaremos yendo también a Sandoná. En Sandoná también, bueno, hay una puerta ya, una hermana, y vamos a empezar a ir hasta allá. Entonces, hay 64 municipios, la verdad hay mucho trabajo que hacer, por eso estaremos orando, ayunando, estaremos buscando el Señor, que Dios cada vez nos llene más de su gracia, de su poder. Así que le demás hermano, ore por nosotros como pastores. Señor, mira a nuestros pastores, úsales, dales fuerza, que también sean valientes, que sean esforzados, que tengan la gracia tuya, para que donde quiera que vayamos, el Señor nos respalde y podamos hacer su obra. ¿Usted sí ora por nosotros o no? Pregúntale el que está al lado. ¿Usted sí ora por los pastores o no? Pregúntale.
Y no oro por mis pastores, Dios los guarde, que los ayude, que nos fortalezca y que podamos hacer una labor que el Señor nos ha encomendado de ser sus embajadores. Amén. Levante ahí su diezmo, su ofrenda, lo que usted ha traído en esta hora. Dígale, Padre, te doy gracias, Señor. Padre, gracias porque todo lo que el Señor llega a nuestras manos es porque tú, Señor, nos da la provisión, nos has dado los talentos, las habilidades, Señor, para adquirir la riqueza, para hacer, Señor, Dios mío, Padre, Señor, que los bienes cada vez se multipliquen. Gracias porque mis hermanos tienen esa bendición y cada vez se le estás dando más, Señor. Bendíceles, Señor, que ellos, Señor, tengan la gracia, que así como hemos aprendido, que ellos sean fieles, Señor, que sean, Señor, que no estén mudando, Padre, en su forma de trabajar, no, cada vez son mejores, cada vez son excelentes para la gloria tuya y que Dios les traiga bendición para su casa y para su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puede depositar ahí usted su diezmo, su ofrenda, lo que usted ha traído en esta hora de la noche. Y mis hermanos, nos alegramos por la obra que Dios está haciendo en todos nosotros, en su vida, en mi vida, como nosotros como pastores también estamos aprendiendo cada día más y más. Al igual que usted, no somos productos terminados, seguimos aprendiendo y de lo que hemos ido aprendiendo, de eso le compartimos para que su vida sea edificada y ninguno volvamos atrás, sino que permanezcamos firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en ese trabajo, en esa labor y para adelante llenos de gozo, alegría, que usted llegue a su casa ahora, que coma con regocijo, que le guardado en el pegado, coma tranquilo, coma feliz, que no le tocó la presa más pequeña, hágale, gócese, gócese que los demás coman, gocémonos que tenemos. Entonces sí, que cada día eso se refleje en nuestra vida, en su trabajo, mañana a trabajar con toda la fuerza, con todo el ánimo y que tengamos una semana bendecida para la gloria de nuestro Padre. Amén. Oremos para ser despedidos, que Dios nos lleve con bien, que el Señor fortalezca su corazón y que podamos decir, vamos a seguir firmes en Cristo Jesús, porque es el mejor camino, porque es el camino a nuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos a ti la gloria, el honor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por estarnos enseñando, por estarnos edificando. Hoy hemos entendido que tus palabras permanecen para siempre, porque tú eres eterno, Señor, porque tú no cambias, porque en ti no hay mudanza, Señor. Padre, lleva a mis hermanos con bien, que cada vez tengamos más seguridad. Padre, que cada Señor tengamos esa fe, que estemos confiados en ti, en tus palabras, en tus promesas, Señor, y que Padre encontremos gozo, que encontremos regocijo, Señor, porque también tu palabra nos dice, Señor, que si alguno ha pecado, Señor, tú nos perdonas, Señor, si confesamos, Dios mío. Padre, gracias, porque en todo, Señor, Padre, te creeremos, Señor, y veremos esa bendición en nuestra vida. Bendice nuestro entrar y nuestro salir, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, la paz y la gracia de Cristo esté con todos nosotros. Bendiciones.